el territorio en sí, para todos los pueblos ha tenido un profundo significado y sentido para la vida de nosotros, un significado de tipo espiritual, una conexión con unos seres. La primera autoridad es el Palaik, es el trueno. Hay unas relaciones y unas conexiones importantes con el páramo que son más desde la manera como nosotros pensamos de aquí y de otras regiones. Sabemos que nacen los ojos de agua. Yo nací allá atrás, en la cueva. Allá es bien especial, es bien especial. Nosotros tuvimos, no, pues la niñez de nosotros casi fue allá, en la cueva. Pues no nos faltaba nada porque mi papá era muy trabajador. Para nosotros pues, era felicidad con mi papá andar para allá, para acá, a pesar de que nos hacía mucho frío. Un amigo le dijo que no, que nosotros necesitábamos cuando sea aprender a leer. Entonces ya mi papá nos llevó a estudiar a Potrerillo. Ahí fue que ya nosotros nos salimos más allá como a la libertad. Salir a la libertad es una cosa como tan alegría de uno. Ya me quedé yo por acá. Pues yo sí he estado toda la vida por acá. Con el correr del tiempo, yo ya tuve mis hijos y yo los tuve allá también. En este entonces hay una cama allá, donde nosotros dormíamos y todo eso. Allá no vive nadie, nadie solo. Y me acuerdo cuando yo vivía aquí, que dormía, por ejemplo, como ahí, que habían 2 habitaciones. Nosotros jugamos, como siempre, lo de jugar al escondido, la lleva, un columpio, porque no sabíamos más, pues juegos, ¿no? Porque mi mamá ya nos había abandonado. Yo no sé qué pasó con mi mamá, haciendo las cosas de mi papá, que mi papá seguro era muy jodido. Y ella dejó y nos dejó. Mi hermana tenía 6 meses y yo tenía 2 años. Y ya mi mamá nunca volvió. Y nunca volví a saber de ella, para nada. Desde que me mataron a mi papá, yo ya no volví por acá. Mi hermana se fue después del entierro ya de mi papá, nunca más la volví a ver también. Pues ya está, como dicen, acá adentro destruido todo. El recuerdo es lo único que queda, así venteando y llovinando.
Más allá de algo físico, como podríamos decir la lluvia, es ese ser espiritual que gobierna nuestra vida, nuestro mundo espiritual. El aguacero parece que el resto del tiempo se iba a vivir en las tierras planas y ellos lo llamaban era el calentano. La nube llega hasta ese punto y entonces si ese calentano no tiene la suficiente fuerza, hasta ahí llega porque resulta que entonces de arriba aparece el otro abuelo, el páramo, y él se encarga de devolver al calentano. Él lo empuja con viento, él lo empuja con la lluvia menudita del páramo y se pierde. Y si el calentano es insistente, entonces pues el páramo se pone en las mismas, ¿no? Viento, páramo. Y hay veces se ponen en una pelea, en una lucha de como de poder y como de fuerza y como de dominio de territorio, ¿no? Cuando era niño iba a estudiar abajo de la carretera, que nos tocaba bajar a pie desde acá y subir caminando porque era la única escuelita. Y esto por acá pues era un poquito más diferente por la cantidad de gente que había. Era una zona más poblada, donde había más gente, más niños. Pues yo jugaba con juguetes que uno mismo hacía, ¿no? Y yo creo que pues más uno disfrutaba era andando detrás de las vacas y los caballos. La vida acá era acompañar a mi papá y siempre desde niño andar atrás del ganado y en ese tipo de cosas, montar a caballo y irme a pescar con él a la laguna. Recuerdo que nos íbamos y nos quedábamos en una cueva a veces con mi papá allá, hacíamos fogata y nos quedábamos allí. Y en el año 2000, me acuerdo que empezó lo fuerte de la violencia. Ahí fue cuando escuchaba uno que mataron a Julano, que mataron al vecino, que a tal persona lo hicieron ir. Si vos le servías al ejército, venía la guerrilla y que por qué le servías al ejército. Y si le servías a la guerrilla, pues se daba el conflicto de que por qué le servías a la guerrilla, entonces usted es colaborador de la guerrilla. Y así mataron mucha gente y le hicieron desplazar. Y el temor era, uno en ese momento sentía el temor que le mataran el papá, o que le mataran a la mamá o un hermano, porque pues ya habían visto casos. Creo que una vez preguntaban por mi papá y pues ya estaba el temor de que los paramilitares y me cogieron en la escuela y me preguntaba por mi papá. Entonces ellos venían, era como para que les mostrara el camino para salir hacia el Cauca. Yo creo que nunca había corrido tanto en un caballo como ese día porque me desvié del camino para poder salir adelante a la casa a avisarle a mi papá que, pues que subía una gente que uno no conocía, que no eran de allí. Él tenía listas las maletas pues para bajarnos al día siguiente a Palmira, porque era ya casi imposible convivir con esa gente o con ese tipo de conflictos. Un señor que trabajaba con una tía, llegó y vea, no se vayan a ir para la carretera, no se vayan a ir ahorita porque están los paramilitares ahí abajo. Y el temor de mi papá pues decidió empacar en maletas pequeñas lo que tenía de comida y las cobijas y abrigarnos un plástico y salir hacia zona de páramo. Fue una travesía dura, recuerdo, porque fueron 8 días de camino por zona de páramo, pues, lloviendo. Mis hermanos prácticamente se ponía que se morían de hipotermia en ese páramo. Ya cuando llegamos a Ecuador, pues otro tipo de vida, muy diferente. Mi papá le tocó empezar a vender cosas en la calle. Mis hermanitos de pronto en el día durmiendo en un cartón. Mi papá un campesino, enseñado pues, a cultivar, tener sus vacas. Yo creo que fue muy dura para él, igual para nosotros. Decido volverme hace 5 años ya para acá, para la finca. Llegar allí y ya no ver la casa, ya no ver lo que vos
veías en ese tiempo tu casa, donde habías crecido prácticamente, eso fue, no, esa imagen nunca se me borra, porque era la imagen de donde vos habías jugado, donde habías crecido, donde habías compartido tu niñez, eso fue duro. Cuando yo llegué allí y vi ese plan de la casa, yo me puse a llorar. Soy papá, tengo dos niños, tengo un niño de 10 años, tengo mi niña de 3 añitos. Ya no talamos, ya no se tumba nada más porque es que no hay necesidad. Yo me los llevo a pescar, me los llevo para el ordeño, recorriendo el páramo. Yo a veces me pongo a pensar y digo, así era mi papá conmigo. Así era mi papá conmigo y de allí viene el amor por esto. Yo vivo enamorado de esto. Yo creo que pues el tener esos recuerdos de niño acá fueron los que más me impulsaron a volver al campo y yo creo que uno retoma sus raíces y sus raíces nunca se olvidan. K'shä, K'yik. K'shä es páramo, K'yik es abuelo, y entonces los abuelos hablan es del abuelo páramo, aguacero y el abuelo páramo. Ahí entonces, más allá de la vegetación, más allá de los aspectos climáticos, para nosotros el páramo es un abuelo. A él le gustaba salir mucho, andar mucho. Se empezaron a conversar y a conversar. Ya nosotros no dormíamos temprano, íbamos a las 10 y las 10 a dormir cuando estaban con las hijas conversando y todo. Pensando que él estaba durmiendo y entramos a la pieza. Yo le dije, abuelo, duerma, que es que conversa tanto. Le dije. Dijo, déjeme, yo estoy conversando con los espíritus. Dijo. Era como los espíritus de la naturaleza los que le llegaban como a hablarle a él. ¿Qué sería lo que habla? Bueno, así pasó un tiempo. A veces se iba por la tarde y llegaba al otro día. Y en una de esas salió y ese domingo por la mañana que salió, pues ese domingo tarde no llegó. Mañana de estar llegando, y por la mañana, si no llega por la mañana, por la tarde. Y tampoco llegó ese día.
nadie daba razón que para dónde había cogido, ni nosotros no habíamos dado cuenta para dónde había cogido. Ya era miércoles, sí, era más de mediodía cuando llegó Víctor. Cuando nos dimos cuenta de que ella estaba arriba en la montaña, yéndose para la laguna. Sí, yo acomodé el almuerzo, una botella de café caliente y nos fuimos. Ahí lo encontramos 3 días de frío, de hambre, pero a él se le notaba tranquilo. Estaba así de lado en un potrerito. Yo le tocaba los pies, estaba bien frío. Nos sacamos una buena brasa, lo calentamos los pies hasta que ya no le calentaba los pies para nada. Y a Daniel le dio unas plantas, tomó, y él hablaba, pero no se le entendía. Y yo veía que parecía que él dormía, pero otra vez se despertaba, dormía, otra vez se despertaba. Y al otro día, temprano, como a las 6, 7 de la mañana sería, se fue. Cuando se fue, salió el viento y páramo venteaba y venteaba. Los espíritus de la laguna, del páramo, del viento, pues también lo estaban invitando a él para que regresara a su sitio de origen. Cada vez que él hace reflejar el rayo y hace tronar, entonces dice que son las manifestaciones de él. El abuelo trueno.